Tu palabra dice, escudriñad las escrituras, estudiad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, dijiste tú, Señor, y en ellas podemos encontrar la vida eterna. Señor, gracias una vez más por la capacidad que nos das de leer tu palabra, entender tu palabra, comprender tu palabra, creer tu palabra y obedecer tu palabra. Señor, aquí estamos reunidos porque queremos que tú nos hables. Señor, que a medida que leamos las escrituras, tu Espíritu Santo nos hable una palabra específica, una palabra personal, una palabra que supla nuestra necesidad. Tú nos conoces más que nadie. Oramos para aquella palabra de consuelo, para aquella palabra, Señor, de exhortación, para aquella palabra que edifique nuestras vidas. Es el turno, Señor, es tu turno, Espíritu Santo. Es el turno para que tú tomes el señorío de este auditorio, de cada corazón, mente, y lleves cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Espíritu Santo, te necesitamos, te amamos, dependemos de ti. Señor, y oramos para que esta palabra transforme nuestras vidas, transforme nuestra manera de pensar, transforme nuestra manera de vivir. Señor, en el nombre de Jesús y por todo aquello que tú hagas a través de tu palabra, nosotros te damos la gloria en privado y en público, porque a ti te pertenece, Señor. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén a esa palabra? Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y vamos a leer el libro de Segunda de Pedro, donde venimos estudiando ahora el capítulo 2, el versículo 1. Y vamos a mirar una palabra aquí. Estas palabras que Dios nos va a hablar son de mucho crecimiento espiritual y de mucha transformación que Dios va a buscar en nuestras vidas. Por eso invocamos el nombre del Señor. Y este segundo capítulo de Segunda de Pedro nos va a hablar de cuestiones muy espirituales, muy poderosas y muy necesarias tenerlas en cuenta para nuestros días. Y dice así la palabra del Señor. Dice Segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas. ¿Qué hubo también? Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes también falsos maestros. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Para algunos estos términos pueden llegar a ser nuevos, pero usted se da cuenta que con ayuda del Señor usted los va a comprender y va a ver la necesidad de entenderlos. Dice la Escritura, y aún, subraya esta frasecita en la que vamos a trabajar hoy, y aún negarán al Señor que ¿qué? Otra vez, aún negarán al Señor que ¿qué? Que los rescató. Wow. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción. ¿Cómo es esa destrucción? Repentina. ¿No? Eso dice la palabra de Dios. Tremenda esa palabra, ¿no? Porque una de las cosas que usted y yo como creyente debemos de aprender de Dios es que no hay nada más ofensivo para Dios que distorsionar su palabra. Aquí está hablando de falsos profetas, está hablando de falsos maestros, está hablando de líderes espirituales que van a tratar de malutilizar su liderazgo para enseñar cosas dañinas, para enseñar cosas destructoras. Y Dios es un Dios que no tolera a los falsos profetas. Dios los responsabiliza de una manera muy puntual y de mucho peso cuando las personas utilizan mal su palabra para su propio bienestar,
para sus propios intereses. Y dice la Escritura que una característica de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, es que dice que van a negar al Señor. Negarán al Señor quien los rescató. O sea, el Señor obró para rescatarlos, pero luego ellos lo negarán. La palabra negar significa rechazar, contradecir. La palabra negar significa desconocer, no estar dispuesto a. La palabra negar significa decir con firmeza no. Dice que negarán al Señor, no se someterán a la autoridad del Señor. Y dice la palabra de Dios entonces que este tipo de personas van a enfrentar la destrucción, dice la Escritura, una destrucción repentina. La palabra destrucción es ruina sobre sus vidas, ruina sobre sus hogares, ruina sobre lo que ellos pongan a hacer. En vez de ser levantado, vendrá la ruina. Entonces, este es el contexto, ¿no? Ahora, desde el punto de vista general, en el planeta se han levantado falsos profetas, falsos maestros, y que han fundado religiones, ¿no? Religiones que se han extendido a nivel mundial. Y entre ellas están los budistas, los musulmanes, ¿sí? Entre ellas están los hinduistas, ¿sí? Y muchas de las religiones que han torcido la palabra de Dios a nivel mundial, ¿sí? Y que Dios, dice la palabra, no tolera esa falsa enseñanza, esa falsa enseñanza y esa distorsión de la palabra de Dios. Y alguien decía, una investigación que se hizo, por ejemplo, de los que fundaron religiones, antes de morir, Mahoma, que fue un fundador de los musulmanes que está extendiendo por todos lados esa religión, ¿sí? Decía que no sabía el propósito de la vida, ya muriendo. El tipo ya reconoció que no sabía la verdad para qué la que había existido, para qué había venido. Buda dijo a sus seguidores: busquen la verdad. En otras palabras, yo no soy la verdad, búsquenla en otro lado. ¿Sí? Confucio dijo: yo no soy el camino. En cambio, Jesucristo, Dios hecho carne, cuando se presentó, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, denle aplausos al Señor si usted lo... Él es. Y la gente de hoy en día se pregunta, pero es que hay muchas verdades, hay muchas religiones. Yo le doy una clave para que usted se ubique. Ningún fundador de una religión dijo: yo soy la verdad. Ninguno. Solo Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Si usted quiere conocer la verdad, conozca a Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús está contenida toda la verdad de Dios. Y mientras más le conozca a Él, más va a conocer la verdad absoluta. Y Cristo también, a diferencia de estos fundadores de religiones, falsos profetas, falsos maestros, todos ellos murieron. Todos ellos tienen su tumba en algún lugar. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, Él murió, sí. Él fue sepultado, sí. Pero al tercer día, Dios lo resucitó entre los muertos, venciendo a la muerte. Él ascendió a los cielos. Él está sentado en el trono de nuestro Dios a la diestra del Padre. Y Él desde ahí vendrá por su iglesia por segunda vez
para llevarnos a la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Su tumba está vacía, Cristo vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Entonces, le proponemos algo a usted. En vez de estar escuchando enseñanzas de gente muerta, escuche las enseñanzas de alguien que vive por los siglos de los siglos. Las enseñanzas que le traemos aquí son de Cristo. Pastor, pues usted me está hablando de Pedro, y Pedro murió. Pero recuerde que Pedro, el Espíritu Santo le tomó su corazón, su mente, y esa palabra que escribió Pedro no era de voluntad humana. Esa palabra fue inspirada por el Espíritu Santo para dejarla para usted y para mí. En ella hay vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, espérese un momento, porque este texto, aunque está hablando de falsos profetas y falsos maestros, también tiene una aplicación, y es que también está hablando de falsos profesantes del cristianismo. Está hablando de que los falsos profetas producen falsos profesantes, ¿sí? Entonces, aquí nos encontramos con una gran verdad y un gran principio. La palabra de Dios dice que esto se va a introducir en la iglesia cristiana mundial. Entre ustedes, dice la palabra, se levantarán falsos profetas y falsos maestros. Entonces no solamente tenemos que ver los de afuera, de las religiones tradicionales, la religión musulmana, los budistas, ¿sí? Aún la tradicional con la que usted y yo crecimos, fueron falsos profetas, falsos maestros, nos enseñaron mal la palabra de Dios, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender algo, ¿no? Jesús mismo dijo, antes de que usted le saque la paja del ojo ajeno, hay que sacar la viga de nuestro propio. Hay una gran verdad, y la verdad aquí es, antes de mirar en el ojo ajeno, en lo externo, tenemos que mirar hacia el interno de la iglesia, hacia el interior. Curiosamente, póngame atención, curiosamente, el apóstol Pedro, que está diciendo que se van a levantar falsos profetas y falsos maestros que negarán al Señor, curiosamente, el apóstol Pedro pasó por una experiencia en su fe que se le llama dentro del mundo cristiano, cuando Cristo estuvo cerca a la cruz y Pedro negó al Señor. Entonces yo quiero que hagamos primero una aplicación interna antes de apasionadamente desbordarnos contra los falsos profetas y los falsos maestros que vamos a estar estudiando. Tenemos que mirar la parte interna de la iglesia. Y es curioso porque Pedro, segunda de Pedro 2:1, colóqueme el texto, dice, negarán al Señor que lo rescató. Ahora, el que está hablando ahí, por el Espíritu de Dios, un día negó al Señor. Un día experimentó, ¿sí?, las circunstancias que lo rodearon, lo llevaron a negar a Cristo. Por eso es tan importante que revisemos, ¿sí?, dentro de lo que él experimentó, para que nosotros no caigamos en falsas enseñanzas, en falsas actitudes, y evitemos ser falsos profesantes del evangelio, y evitemos las consecuencias de los falsos profesantes, porque la Biblia dice que ellos entonces recibirán o atraerán sobre sí mismos destrucción repentina, perdición eterna. Y teniendo en juego la eternidad con Dios, no hay nada mejor que revisemos permanentemente si usted y yo somos verdaderos creyentes. ¿Sí?
que usted y yo seamos verdaderos profesantes de la fe que Cristo estableció en su palabra para nuestras vidas. Por eso el mensaje de hoy se llama justamente formas en que negamos a Cristo. Y yo no voy a hablar de los de afuera, voy a hablar de los de adentro de casa. Porque el orden empieza por casa. Yo dije, el orden empieza por casa. Formas en que negamos a Cristo. Y vamos a extraer de la experiencia de Pedro, que negó al Señor, las formas en que hoy actualmente también se niega al Señor. Aún personas que decimos ser cristianas. Leamos entonces Lucas capítulo 22, donde él tuvo la experiencia. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Jesús en este momento ya fue arrestado, está siendo llevado al palacio, ¿sí?, de los gobernantes, de los líderes religiosos de aquel entonces, y él hace una pregunta. Dice: ¿por qué han salido con palos, con espadas, como si yo fuera un ladrón? Jesús mismo le hace esa pregunta, ¿no? Y luego dice el versículo 53, habiendo estado con ustedes, Jesús está hablando, habiendo estado con ustedes cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Jesús normalmente predicaba en las sinagogas, predicaba en las calles, en las plazas, en las casas. Y le está diciendo: yo estuve en medio de ustedes cada día en el templo y no extendieron las manos contra mí. Mas esta, dijo el Señor, es vuestra hora y la hora de la potestad de las tinieblas. El Señor sabía que iba a llegar un tiempo y un momento donde Satanás y todas las fuerzas malignas iban a ser parte del plan redentor de Dios. Al diablo todo le sale al revés. Le doy otra vez: al diablo todo le sale al revés. Porque el plan del enemigo era matar al Hijo de Dios a través de los líderes de aquel entonces. Pero lo que no sabía el diablo es que al matarlo estaba él ayudando al plan redentor de Dios. Porque al tercer día Cristo se iba a levantar desde los muertos. Y en la ya dice la palabra de Dios, como vamos a ver, Cristo venció a Satanás, despojó a los principados, despojó a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario y se los llevó cautivos. Y ahora todo aquel que es de Cristo tiene autoridad sobre Satanás. Todo aquel que es de Cristo tiene autoridad sobre los demonios. Que alguien me diga amén a eso. ¿Sí? Y oído. Y mire lo que dice el siguiente texto. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Mire, aquí aparece la escena. Y Pedro le seguía ¿de dónde? Y Pedro le seguía de lejos. Dice la escritura: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Hicieron fuego y Pedro no tuvo ningún problema de sentarse con aquellos que habían estado de acuerdo en que a Jesús lo llevaran a la cruz. Y dice la escritura: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él, ¿qué hizo? No me dejen solo. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Cómo es que un hombre pasa por la experiencia de negar a Cristo y luego en una epístola que Dios le da 34 años más tarde, más o menos, en segunda de Pedro, dijo: ojo, que se van a levantar falsos profetas, falsos maestros, que van a negar al Señor que los rescató? Como diciendo Pedro: señoras y señores, yo pasé por ahí. ¿Están aquí? Dice que lo negó.
diciendo: mujer, no lo conozco. Luego dice: un poco después, viéndole otro, digo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Dice el versículo siguiente: como a una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, ¿qué pasó? El gallo cantó. Y luego dice la palabra de Dios: entonces, vuelto el Señor, ¿qué hizo el Señor? Miró a Pedro. ¡Wow! ¿Qué escena es esa? Después de que lo negó, el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la ¿qué? Se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, ¿me qué? Me negarás 3 veces. Y luego dice la palabra: y Pedro, saliendo fuera, lloró. ¿Cómo lloró? Amargamente. Tremenda esa escena, porque el apóstol Pedro va a hablarnos también desde su experiencia. Luego él, cuando ya fue una persona, un creyente maduro, le dijo a los demás: tengan cuidado de los falsos profetas, tengan cuidado de los falsos maestros, tengan cuidado de los falsos creyentes, porque una característica de ellos es que van a negar al Señor que los rescató. Y él podía aumentar, ¿no? Podía aumentar. Lean Lucas 22 y se dan cuenta que yo iba por ese camino. Pero gracias a Dios, el Señor me rescató, me colocó en la verdad, me restauró, y ahora yo quiero enseñarle las cosas tal y cual como son. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un testimonio, ¿no? Entonces, primer forma en que un creyente o un cristiano puede llegar a negar a Cristo, ¿sí? La primera forma es no querer sufrir por Cristo. No querer sufrir ¿por quién? Por Cristo, ¿sí? ¿Sabe cómo se revisa si uno es verdaderamente cristiano? Si uno es verdaderamente hijo de Dios, si uno verdaderamente es un discípulo del Señor, si uno verdaderamente es un verdadero profeta, un verdadero maestro de Dios. Es que una persona que profesa ser verdaderamente de Cristo, ¿sí?, no lo niega cuando viene el sufrimiento, no lo niega cuando viene la persecución, no lo niega cuando vienen los momentos difíciles. Recuerde usted, los discípulos vivieron 2 etapas con Cristo. La primera etapa con Cristo fue la etapa gloriosa, la etapa triunfal de Cristo. Cristo se presenta delante de la gente y dice: el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿sí?, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para darle vista a los ciegos, para libertar a los cautivos, para abrirle la cárcel a los que están en prisión, para anunciar el año agradable de Dios. Y hermano, desde ahí, cuando Cristo se presenta, Cristo comienza, hermano, a hacer milagros. Cristo comienza, hermano, a darle vista al ciego. Cristo comienza entonces a levantar al paralítico. Cristo comienza a darle oído al sordo. Cristo comienza, hermanos, a multiplicar panes, a multiplicar peces. Cristo empieza a hacer milagros. La gente lo vio caminando por el agua. La gente lo vio calmando tormentas. Cristo poderoso, Cristo victorioso, Cristo que domina el cielo, domina la tierra y domina a Satanás y sus demonios. Que alguien me diga amén a eso. Cristo aparece en escena y Él viene a mostrar y dice: señoras y señores, yo he venido a mostrar quién es mi Padre. Mi Padre tiene dominio sobre la naturaleza, tiene dominio sobre Satanás,
tiene dominio sobre la escasez, tiene dominio sobre la enfermedad. Cristo glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Y espérese un momento. Y recuerde que Cristo era el líder de 12 discípulos. Entonces los discípulos veían a su maestro y decían: wow, ese es mi maestro, ese es mi pastor, ese tipo sí es ungido, ese tipo sí tiene palabra de Dios, ese tipo sí tiene el poder de Dios, ese tipo no anda en la carne, ese tipo sí anda en el espíritu. Todos los discípulos hablaban de Cristo como su pastor, decía: ese tipo sí es hijo de Dios. Dígame en algo. Tanto así que Pedro, un día Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Claro, con un pastor de esos, Johnny, con un pastor de esos, ¿quién no? ¿Quién va a negar uno a su pastor en ese nivel? Un pastor que tiene palabra de sabiduría, que tiene enseñanzas como nadie más, que tiene autoridad, que se levantan los paralíticos, que se sanan los enfermos. ¡Wow! ¡Qué privilegio ser parte de ese ministerio! Pero esa es una cara de la moneda, señores. La otra cara de la moneda del discipulado es que Cristo les había dicho: señoras y señores, se acerca mi tiempo cuando entonces los sacerdotes, los religiosos me van a atrapar, me van a arrestar, me van a maltratar, me van a dañar, me van a lastimar, y a ustedes los van a perseguir por causa mía, y a mí me van a matar. Ahí fue donde Pedro, ¿se acuerdan también? Le dijo: Señor, quedémonos con la primera cara de la moneda, donde usted es el triunfador, donde usted es el victorioso, donde usted tiene el poder. Y Pedro le dijo a Jesús: Señor, no te entregues en la cruz, quedémonos en el ministerio triunfalista. Jesús oyó y lo llamó a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, le dijo. Porque no colocas tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En otras palabras, Pedro, otra parte del discipulado que tú tienes que enterarte es que yo no solamente vine para que la gente me vea como un triunfador, hacedor de milagros, sino que yo vine a presentarme como el sacrificio que los va a salvar a ustedes de todos sus pecados. Y ese sacrificio tiene un precio. El precio es que yo ya no voy a tener autoridad sobre Satanás. Satanás va a tener autoridad sobre mí en la cruz, donde yo no voy a tener ya autoridad sobre los líderes religiosos. Los líderes religiosos se van a acomodar para hacerme daño a mí, y en la cruz me van a destruir. Escúcheme esto. ¿Cómo negamos a Cristo? Cuando nosotros solamente exaltamos una parte del Cristo victorioso, triunfador, donde Cristo es el que soluciona nuestros problemas, un Cristo restaurador, un Cristo sanador, un Cristo libertador. Yo creo en ese Cristo, pero también creo en un Cristo que tuvo la capacidad de decir que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Creo en el Cristo que también dice: oído, ustedes van a padecer por causa mía, ustedes van a ser perseguidos por causa mía, ustedes van a ser lastimados por causa mía. En otras palabras, el discipulado tiene dos caras: uno que va a ser muy agradable, donde vamos a ver la gloria de Dios y la victoria de Dios, y la otra es donde vamos a experimentar el dolor. Aló, se fue la señal. Vamos a experimentar el dolor por causa de Cristo. ¿Y qué está haciendo Pedro ahí? Pedro está viendo a su pastor ungido, está viendo a su pastor glorioso ahora siendo arrestado, ahora siendo golpeado,
Y yo creo que Pedro se consternó, porque Pedro dijo, bueno, pero si Él es el Mesías libertador, el grande, el poderoso, ¿por qué no hace una oración y el Padre envía ángeles y lo liberan del arresto? Y aquí armamos un gran imperio conquistador. Espérate, Pedrito, lo que pasa es que el Evangelio también contiene tribulación. Y los verdaderos creyentes se conocen cuando viene la prueba. O seguimos a Cristo cuando estamos sanos y cuando estamos enfermos. Seguimos a Cristo cuando estamos ricos y cuando estamos pobres. Y no andamos buscando culpables. Yo creo que el culpable de la enfermedad es mi pastor. Yo creo que el culpable de mi miseria es mi pastor. Espérate un momento, revisa tu fe. Te estoy llamando y te estoy dando a conocer que el verdadero discipulado también contiene contiene dolor, contiene cruz, contiene sufrimiento. Y cuando viene, entonces Pedro se corchó y todos los demás también, ¿no? Porque la Biblia enseña que todos los discípulos huyeron. Hay un pensamiento que Dios me dio en estos días, en medio de mi enfermedad. Estuve solo, retirado, yo pensando también, decía, Señor, la verdad uno piensa así, ¿no? Señor, hay tanta gente mala, pero con la columna buena. El mismo mensaje de Asaf, ¿no? Señor, hay tanta gente mala que coge la columna, ¿sí? La columna se la lleva a los griles, a los bares, allá la pone a... Y yo necesito una columna es para predicar. Hay tanta gente, Señor, que tiene columnas buenas y son gente mala que la usan para hacerle daño a sus esposas con infidelidades, para hacer cosas que no... Y yo necesito una columna, Señor, para predicar el Evangelio. Y experimenté algo. La mayoría de personas, la mayoría, no todas, la mayoría de personas en medio de mi soledad, en medio de mi dolor, se fueron de mi lado. Solo unos pocos me llamaron, me preguntaron cómo estaba. Y el Señor me regaló un pensamiento. Me dijo, el verdadero amor por una esposa, por un esposo, por un líder, el verdadero amor no se conoce en ambientes festivos. El verdadero amor no se conoce cuando todo está bien. El verdadero amor se conoce en el campo de batalla. Cuando tú estás herido, cuando estás lastimado, cuando te duele el alma, cuando la gente lo único que ha hecho es abandonarte, el verdadero amor se queda contigo. Y primeramente, ese único que tiene el verdadero amor se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese nunca te dejará y te abandonará. ¿Cuántos dicen amén? Aunque tu padre y tu madre te abandonaren, yo con eso te recogeré y no te dejaré. ¿Cuántos dicen amén? No temas, te dice el Señor. Yo soy el que estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Te acompañaré a cualquier lugar que vayas. Y no temas, porque si yo estoy contigo, todo se va a solucionar. ¿Cuántos dicen amén? El verdadero amor se demuestra en el campo de batalla. Claro, cuando yo estoy ungido, qué privilegio que la gente, yo sea su pastor, ¿no? Ese es nuestro pastor, el tipo es de Dios, el tipo hace milagros, sanidades, el tipo profetiza, el tipo le siente la presencia, pero de pronto, ¡pum! ¿Sí? Estoy en un momento de debilidad, estoy en un momento donde Dios está trabajando conmigo. Uy, el pastor está hablando en la carne. Yo sigo siendo un hombre de Dios. Yo sigo siendo un siervo de Dios. Dígame en algo. Por eso tenemos que revisar cómo negamos al Señor. Pedro lo negó por no querer sufrir por Cristo. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros, mire lo que él dijo después en primera de Pedro 2:21, después pasó el tiempo y el mismo apóstol Pedro escribió estas palabras.
Dice la escritura, pues para esto fuiste llamados. Todos los creyentes fuimos llamados a esto. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Cristo padeció por quién? Por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. ¿Y qué más dice? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, dice la palabra de Dios. Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga. ¿Cómo juzga? Justamente. Y luego dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros, ¿qué? Fuimos sanados. El propósito del sufrimiento, entre tantas cosas, de Cristo, primero, darnos ejemplo. Si usted de Dios va a sufrir aquí en la tierra, tiene que pensar eso y armarse de ese pensamiento. Yo tengo que quitar una falsa doctrina en la iglesia del triunfalismo, donde a la gente le dice, no, venga Dios y los problemas se le acabarán, pare de sufrir. No, yo te soy honesto. Cuando tú vienes a Dios, Dios está de tu lado, pero no va a eliminar el sufrimiento del todo. ¿Por qué? Esa es una promesa que Dios hizo en la vida eterna. Cuando ya estemos en el cielo, allá sí no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá nada de eso, como lo dice el profeta Juan Luis Guerra. En el cielo no hay hospital, pero aquí sí. Y aquí vamos a tener sufrimientos en nuestra casa, en nuestra familia, en el cuerpo, en las finanzas. Y yo tengo que armarme el mismo pensamiento de Cristo. Señor, si esto es para tu gloria, yo acepto el sufrimiento. Si esto te va a honrar, yo acepto el sufrimiento. Si hay un propósito después de esto, acepto el sufrimiento. Me duele, ¿sí? No lo soporto. Señor, ayúdame a soportarlo. Y después, como dice la palabra, por cuya herida fuimos nosotros, te bendigo con esta palabra. Así como Cristo sufrió en la cruz del Calvario y todo su cuerpo fue partido y molido, y cada vez que recordamos ese sacrificio, ¿sabe qué brota de ahí? Poder para sanar a los enfermos. Te bendigo con esta palabra. Por esa llaga tú puedes ser curado, tú puedes ser sanado en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo, en tu matrimonio. Si Él no hubiera sufrido, no tuviéramos ese recurso, esa promesa, que a través de su llaga tú y yo seamos restaurados, sanados, levantados y poder seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vale la pena el sufrimiento con Dios. Dos, te bendigo con esta palabra. Tú que estás sufriendo por la causa de Cristo, tú que estás sufriendo injustamente, por palabra de Dios te lo digo, una vez que pases por ese proceso, el Señor te va a sanar, el Señor te va a restaurar y el Señor te va a usar en un nivel mayor al que Dios te estaba usando. Vendrá una mayor gloria de la que Dios te estaba usando. Vendrá un mayor nivel de unción para que tú bendigas a los que pasan por el mismo camino que tú estás pasando. Que alguien me diga, mira eso. Vamos, levántale fuerte ese aplauso al Señor si usted lo cree. ¿Cómo otra forma en que negamos a Cristo? ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el versículo 54 de Lucas 22. Entonces, Pedro, dice la palabra, ayúdeme, hay bastante palabra hoy. ¿Están listos para una? Hoy vengo a ametrallarlos a punta de palabra de Dios. ¿Están listos? Dice la escritura, y prendiéndole, hablando de Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de... ¿Cómo le seguía? Una persona es propensa a negar al Señor cuando comienza a seguirlo de lejos. Una persona, un creyente, va a negar a su Señor siguiéndolo de lejos, ¿no? Y seguirlo de lejos
lógicamente significa no andar cerca de Él. Por eso cantábamos hoy, cerca de ti, Señor, yo quiero estar. No quiero ser un creyente que te siga de lejos. No quiero ser un discípulo que te siga de lejos, porque soy propenso a negar a Cristo cuando le sigo de lejos. Necesito estar más cerca de Él. ¿Cuántos dicen amén? Seguir de lejos a Cristo significa no identificarse con Él. El que sigue de lejos a Cristo no se identifica con Él bien. No está centrando su atención ni su mente está enfocada en Él. Porque cuando una persona sigue de lejos, se distrae con facilidad. Una persona que niega a Cristo, le sigue de lejos, es una persona que no tiene encuentros íntimos con el Señor. Está lejos de Él. Curiosamente, el apóstol Pablo nos da una aplicación que se puede también ilustrar en nuestra relación con Cristo. Mire lo que dice el apóstol, dice, hablando del matrimonio. Dice la palabra de Dios, el matrimonio, dice la escritura, no os neguéis. Aquí aparece la misma palabra de negarse, de rechazarse, ¿sí? De desconocerse. Dice la escritura, no os neguéis el uno al otro. Le está hablando a los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Poquitos. No os neguéis el uno al otro, hablándole al esposo y a la esposa, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, que sea de acuerdo. Dice, para ocuparse sosegadamente en la oración. Y luego dice, vuélvanse a juntar en uno. Subraya esta palabrita. Vuélvanse a juntar en uno. Está hablando de encuentros íntimos de la pareja. Vuélvanse a juntar en uno. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Ayúdeme a leer. ¿Para qué? Para que no os tiente ¿quién? Satanás. Sin encuentros íntimos hay puertas abiertas para Satanás. Y esto aplica tanto al matrimonio como también a la relación de los creyentes con Cristo. Mi pregunta es, de parte de Dios, ¿hace cuánto no tienes un encuentro íntimo con Cristo? Porque los encuentros íntimos con Cristo justamente son encuentros para volvernos a juntar con Él. Que nuestro espíritu se una con el Espíritu de Dios. De tal manera que estemos cerca de Él, unidos a Él, y que estemos, ¿sí?, evitando caminar lejos de Él. Les soy honesto, yo soy uno de los que me preocupo personalmente hablando. ¿Hace cuánto no me he quebrantado en la presencia de Dios? En esa unidad de mi espíritu con el Espíritu Santo. Y cuando llevo mucho tiempo, hago un alto y muchas veces hago un ayuno. Le digo, Señor, te siento lejos. Y cuando te siento lejos, corro peligro. ¿No me oyeron? Cuando sentimos lejos a Dios, corremos peligro. Porque la palabra de Dios nos dice que si no hay unidad, Satanás aparece para tentar, para debilitar, entre tantas cosas. Recuerde que Jesús llamó a Pedro, Juan y Jacobo a Getsemaní y le dijo, tengamos comunión íntima con Dios. Y la palabra de Dios dice que Pedro se durmió. 3 veces dice la palabra de Dios que fue Jesús, ¿sí?, y les digo lo mismo, tengan comunión íntima con Dios, velen, oren, porque el espíritu está dispuesto, la carne es débil.
Aló. Y la pregunta buena es, necesitamos tener comunión íntima con Dios, pastor, ¿cómo es eso? Eso puede ocurrir en un culto como estos, donde nosotros te animamos y te guiamos espiritualmente hablando con el ministerio de alabanza, que tú te encuentres con Él. ¿Qué cantábamos ahora? Un encuentro sobrenatural. Un encuentro sobrenatural es donde yo deseo con todas las fibras de mi corazón encontrarme con Cristo en mi espíritu. Y cuando yo me encuentro con Cristo en mi espíritu, mi corazón se quebranta, mi corazón lo percibe, mi corazón se siente feliz, mi corazón se satisface, mi corazón se deleita, mi corazón se llena, mi corazón se convence de que Él está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Ni Satanás, ni el infierno, ni las pruebas, ni las aflicciones, ni las angustias podrán contra mí mientras Él esté conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos levantan un aplauso al Señor? Amén. 3. ¿Cómo negamos al Señor? Tercer lugar, cuando nos calentamos en el fuego del mundo. ¿Sí? ¿Nos calentamos en el fuego de qué? ¿Cómo así, pastor? Déjeme unos minutos. ¿Sí? El versículo 55 de Lucas 22 dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Qué curioso. Y él le preguntaba al Señor, qué curioso esto. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice que los mismos oídos. El versículo 54a. Mire lo que dice. Y prendiéndole, le llevaron. O sea, los mismos que prendieron a Cristo, los mismos que estuvieron de acuerdo para que Cristo fuese crucificado, luego encendieron un fuego. Y Pedro se le ocurrió sentarse con ellos a disfrutar de ese fuego. Fuego extraño. ¿Qué quiero decirle con eso? 4 cositas. Ese fuego del mundo representa buscar el placer en el mundo. Ese fuego no era de Dios. Ese fuego lo habían encendido gente del mundo, gente que no amaba a Dios, gente que rechazaba a Cristo, que estuvo de acuerdo con la cruz de Cristo, que lo maldijo. Y entonces ese fuego, aunque calentaba, el discípulo de Cristo no debería estar ahí. Aunque calentaba y quitaba el frío, el discípulo de Cristo no debería estar ahí. No debemos buscar el placer que ofrece el mundo. No debemos calentarnos ahí. No debemos buscar, porque eso es negar a Cristo. Negar a Cristo es conformarse al mundo. En otras palabras, Pedro se juntó con los mismos del mundo, sí, que estaban ahí. Oído a esto. Lo tremendo de esto es que él estaba conformando a la idea. En otras palabras, él estaba pasando por uno de los mismos de ellos que estuvo de acuerdo con que Cristo fuese entregado. De la misma gente que gritó, crucifíquenle, crucifíquenle. Ahora Pedro está conformando su pensamiento a ese mismo fuego. Estaba negando a Cristo en su corazón. Oído a esto. El fuego en la Biblia representa pasión y compromiso. El fuego que había encendido esa gente mostraba su pasión. ¿No? Yo soy honesto. Yo soy un hombre apasionado. ¿Sí? Yo soy un hombre apasionado para todo casi. Pero Dios un día me confrontó y me dijo, yo quiero que revises tu nivel de pasión. Porque si un creyente es más apasionado por el deporte o por la política que por el mismo Cristo, está negando al Señor. Y uno ahora en todo este caminar con el Señor, yo estoy feliz que Egan Bernal, ahora tengo un dicho yo, saque el Egan que hay dentro de usted.
Porque uno está hablando del campeón del Tour de Francia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por el campeón? Démosle un aplauso al Señor, eso no es pecado. Yo estoy feliz. Soy feliz porque es una buena representación de un ¿qué? De un colombiano. Un hombre sencillo, un hombre humilde, sacrificado, disciplinado. Y el tipo ya logró el sueño que tiene todo ciclista, ganarse un Tour de eso. Es una inspiración. Pero el llamado de la iglesia es que nosotros seamos más apasionados por Cristo. Y uno ve a la gente más apasionada por el deporte, más apasionada por la lectura de otros libros, más apasionada por cuestiones externas de este mundo que por Cristo. ¿Sabe qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba conformándose al mundo, siendo apasionado, ¿sí? En justamente el pensamiento del mundo, y dejó de vivir en el fuego del Espíritu Santo. Porque el fuego del Espíritu Santo es el que nos ayuda a ser apasionados por Él. ¿Cuántos dicen amén? Uy, les adelanto, para el aniversario vienen unos profetas, hermanos, que son alto voltaje. Nos van a coger, hermano, con la ayuda de Dios y el poder de Dios, nos van a pegar una sacudida, de modo que prepárese para el aniversario. Le doy gracias a Dios por los 22 años de la Iglesia Centro Cristiano Casa del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha sostenido, Dios ha sido fiel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y lo que viene es mayor que lo que hemos vivido. ¿Cuántos dicen amén? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero necesitamos fuego. Mire, cuando hay fuego, uno deja de estar, hermano, preocupándose por problemas pequeños. Uno deja de estar colocándole atención a la murmuración. Uno deja de estarle colocando, hermano, a los señalamientos, a las acusaciones. No, el fuego de Dios nos enciende y nos dice: no, aquí lo más importante no es la conducta humana, no es la religión, no es ni siquiera el liderazgo. El fuego nos lleva a decir: aquí lo que importa y lo que se necesita es más presencia de Dios. Que Dios descienda, que Dios baje, que su gloria se muestre, que seamos llenos de Él y que vayamos y conquistemos nuestra familia y conquistemos a los perdidos para Cristo nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay fuego en nuestras vidas, de nuestro corazón, somos apasionados y comprometidos con una causa. ¿Sabe? Una persona que se calienta en el fuego del mundo desarrolla relaciones tóxicas. Mire lo que dice Proverbios 4:14. Pedro, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, dice el consejo. Versículo 15. Dice la escritura ahí mismo: déjala, no pases por allí, por ella, apártate de ella, pasa por un lado. Hay algunos sitios donde los creyentes no podemos estar. Hay algunos sitios donde las relaciones son tóxicas. Pedro no estaba ahí para evangelizar. Pedro no estaba ahí para hacer sal y luz. A ver, aquí hago un paréntesis. Ay, pastor, entonces nos tenemos que separar de todos los ambientes impíos. No, no te estoy diciendo eso. Si tú vas a un ambiente impío para tener relaciones tóxicas, no te sirve, son dañinas, sal de ahí. Pero si tú vas a un ambiente impío, pecador, de tinieblas, para hacer sal, para hacer luz, ese es tu llamado. Y Dios te va a bendecir, y Dios te va a usar, y tu luz sacará fuera las tinieblas de ese lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ojo con ese equilibrio. ¿Sí? Ese es el equilibrio de nosotros los creyentes. Dios me ha llamado a ser parte de ambientes bien oscuros, como la política. Pero yo ahí quiero que hayan creyentes que sean luz y que sean sal. Necesitamos gente de Dios ahí. Necesitamos colocar
hijos de Dios ahí. Necesitamos apoyar hijos de Dios en esos ambientes para que la luz de Cristo traiga tranquilidad y paz a nuestra tierra. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy partidario de eso. Y la palabra de Dios nos dice que lo hagamos. Pero ¿sabe? Sigamos adelante. Final, cuarto lugar. ¿Cómo negamos a Cristo? Otra forma es cuando le desconocemos ante los demás. Dice el versículo del 56 en adelante. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Wow. ¿Cómo es que Pedro, uno hay veces se aterra, ¿no? Pero eso está dentro de la iglesia. No lo conozco. Recuerde que Pedro era el líder de los apóstoles. Con Juan y Jacobo eran los más sobresalientes. Había caminado con Jesús. Jesús le había hecho un milagro a él. Le había sanado a la suegra. Algunos comentaristas chistosos dicen que Pedro negó a Jesús porque le sanó a la suegra. No, Pedro amaba a su suegra. Y un día Jesús fue a su propia casa y le sanó a su suegra. Una suegra puede convertirse en una segunda mamá de nosotros. Dios quiera que sea así. ¿Sí? Jesús había llegado un día donde Pedro no había podido conseguir nada para el trabajo. Había ido a pescar y se había esforzado y no había visto nada. Y Jesús lo vio en semejante angustia que él necesitaba cumplir compromisos como esposo, como padre, como empresario. Jesús le dijo, présteme su barca, y le dio la señal donde estaba una cantidad de peces increíble, y Jesús le hizo tener una pesca milagrosa. Con Jesús usted puede pasar de cero a la abundancia. Ese es nuestro Señor, ¿sí? Jesús se había llevado a Pedro al monte de la transfiguración. Se llevó solamente a 3. Jesús allá se dejó ver como Dios. Se dejó ver transfigurado. Se dejó ver con su gloria, su resplandor. Dejó ver a unos que habían muerto, a Moisés, a Elías. Dios le permitió ver a eso a Pedro. Y dice la escritura que Pedro le negó. Dijo, no, yo no lo conozco al tipo, no sé quién es. Wow. Qué duro va a haber sido para el Señor, hermano, esa experiencia también. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Unos mesecitos antes, Pedro, en un discipulado que Jesús le estaba haciendo, bueno, la gente que dice, ¿quién soy yo? Y ellos dijeron, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que Juan el Bautista se metió en ti. Y entonces Jesús le dijo, bueno, y ustedes que son los más cercanos a mí, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro, por una revelación del Espíritu, dijo, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías prometido. Y Jesús le dijo, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Pedro de la revelación ahora está negando a Jesús. Por favor, que esto nos meta temor en nuestro corazón. Porque si esta gente siguió tan de cerca al Maestro, al Salvador, y lo negó, ¿dónde quedamos nosotros? Dice la Escritura, como a una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y dice la Escritura, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. 3 veces negó Pedro a Jesús. Lo desconoció públicamente. Con eso estamos diciendo lo siguiente: cuando nosotros, ¿cierto?, desconocemos a Cristo ante los demás, lo estamos negando. Él negó conocerle. Y oído a esto, que es una palabra delicada, Marcos 8:38 nos dice la palabra de Dios, cuidadito con negar. Mire lo que dice, porque el que se avergonzare de mí, está hablando Jesucristo,
El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Me están oyendo? Si una persona se va a avergonzar de Cristo y se va a ocultar, ¿sí? Yo les soy honesto. Una vez que usted viene a Cristo, la gente se va a querer burlar de usted, la va a querer avergonzar. Yo recuerdo que yo conocí a Cristo estando en la universidad. Estaba en la Universidad del Valle. Estaba estudiando ingeniería. Y yo recuerdo que estando estudiando fue que Cristo se atravesó en mi camino y me salvó. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo estando en Cali, entonces cuando todo el mundo sabía quién era yo, terrible, un ateo, un incrédulo, un drogo, un mundano, y ahora yo voy a la universidad. Cristo me cambia el corazón, Cristo me perdona mis pecados, Cristo me limpia con su sangre bendita, Cristo coloca en mí su Espíritu Santo, y ahora vuelvo a la universidad transformado. Y la gente cuando empieza a verme se comienza a burlar. Recuerdo que hasta las mujeres me decían, ¿verdad que en la iglesia les prohíben tener novia? ¿Verdad que ya no te gustan las mujeres como antes? Un día estábamos reunidos todos ahí, la mayoría de mis compañeros, y yo había leído esa palabra. El que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y estaban hablando mal de Dios. Y estaban hablando mal de Cristo. Que Cristo se había casado. Que Cristo había tenido hijos. Que Cristo había tenido mujeres. ¿Sí? Que Cristo era un invento de la religión. Habíamos unos 20 universitarios ahí, les dije, ¿me dejan hablar? Y yo les dije, ustedes saben quién era yo, ¿sí? Y ustedes podrán decir todo eso de Cristo, pero lo que ustedes no saben es que Cristo perdonó mis pecados, me limpió, quitó mi corazón de piedra, me dio uno de carne, y ahora yo soy una nueva persona. Puede ser que ustedes no lo conozcan y por eso ustedes hablen mal de él, pero yo ya lo conozco. Y no es nada de lo que ustedes dicen. El Cristo que yo conozco es un Cristo perfecto, santo. Es un Cristo que vino a ayudarnos, que Cristo vino a perdonarnos, a que no nos fuéramos a la condenación eterna y fuéramos al cielo eterno. Ese Cristo es el que me salvó y es el que los quiere salvar a ustedes. ¿Sabe? Uno después de eso, ustedes aplauden porque estamos en la iglesia, en la universidad, todos soltaron a burlarse. Pero yo salí de ahí contento. Le dije, Señor, te confesé en público y no me importa lo que piensen los demás. Pasaron 15 años. Yo ya era pastor, porque en ese entonces yo no era pastor, era un creyente. Y un día me invitaron a Cali a predicar la palabra de Dios. A mí me invitan a campañas y estaba yo predicando la palabra cuando yo veo a alguien que me está mirando intensamente. Y yo estoy predicando con todo el amor, con toda la pasión que me caracteriza a mí cuando estoy, ¿sí? Y tal, y yo veo que el poder de Dios llegó y todo, pero yo veía que alguien me miraba y se agachaba y me miraba. Y yo decía, Dios mío, ¿sabe quién era? Un compañero de la universidad. Que 15 años atrás yo le había hablado de Cristo y él había estado entre los que se burlaron, pero como había visto mi pasión, había visto mi declaración pública de Cristo, a él se le quedaron esas palabras en su corazón y luego el Señor, a través de su soberana gracia, lo alcanzó, lo metió en una iglesia y ahora él también es creyente que adora a Cristo igual que usted y yo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es que Dios
nos va a colocar en escenario. Y oído a esto, imagínense donde el Hijo del Hombre se avergüence de una persona que fue a una iglesia y que dijo ser creyente. Dice, y cuando Él venga en la gloria de su Padre, en la segunda venida, para que no nos alejemos avergonzados, hablemos de Cristo. Donde haya oportunidad de hablar de Él, hablemos a diestra y siniestra, hablemos con el ateo, con el que cree, con el católico, con el que sea. Hablemos de Cristo, hablemos de Él, porque cuando Él venga, Él te va a decir, hijo, hija, tú hablaste de mí, no te avergonzaste, entra en el gozo de tu Señor, entra en la morada eterna, entra para reinar por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, déle ese fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Sabe? Tremenda esta palabra. Negamos a Cristo cuando desconocemos a Cristo ante los demás, cuando ocultamos lo que Dios nos ha dado. Recuerde que Pedro era un apóstol, él tenía un don de apostolado. Pedro debió en ese momento hablar del Señor, él era un apóstol, tenía el don, tenía las llaves del reino. Dios le había dado dones a él, pero él prefirió ocultarlos. Prefirió hacerlos a un lado. Usa tus dones, usa tu llamado. Hay un llamado, hay dones que Dios te dio, úsalos para testificar de Cristo el Señor. Úsalos. ¿Sí? Desconocer a Cristo ante los demás, no lo representamos bien. El Pedro se le olvidó que él caminaba con el Señor. Y en Mateo 26 dice la palabra de Dios que Pedro aún se puso, dice la Biblia, Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Pedro no representó a Cristo bien en medio de los impíos, porque se puso a maldecir, se puso a decir malas palabras. Cuando usted y yo no representamos bien a Cristo, lo estamos negando. Hay que representarlo bien. Que el Señor nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Y mostró miedo a los hombres. No le tengan miedo a los hombres ni de qué dirán. Yo una de las cosas que aprendí de uno de nuestros pastores fue esa. Hermano, ¿quién es el que le da la vida a uno? Cristo. ¿Quién es el que le da la salvación a uno? Cristo. ¿Quién es el que le da la familia a uno? Cristo. ¿Quién es el que le da la salud a uno? Cristo. Y viene otro ser humano a venirlo a usted ¿sí? A quererlo avergonzar porque usted es cristiano. Ay, estás yendo a esa iglesia. Ay, estás yendo allá donde esos evangélicos. Ay, estás yendo. Gente ignorante. ¿Sí? Y usted tiene que aprender a pararse porque Dios lo está viendo ahí. Es decir, mira, ahí sí tiene que decir, me resbala lo que me digan. Tú no me das de comer. Tú no me salvaste. Tú no me diste la familia que tengo. Tú no me diste la vida nueva que ahora tengo. Tú no me diste la vida eterna. Tú no me diste las riquezas espirituales. Tú no me diste el Espíritu Santo. Todo se lo debo a Cristo Jesús. Y tú, si no te arrepientes, lastimosamente vas a perder la vida eterna y te vas a condenar. Suertes que te digo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay que aprender. Hay que aprender. En todo lugar hablamos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tremendo. Pasemos al siguiente y yo quiero concluir. ¿Sí? Negamos a Cristo cuando dejamos de serle fiel a Él. Cuando dejamos de ser ¿qué? El versículo 32 de Lucas 22. Pedro le había dicho al Señor, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Son las palabras de Pedro. Tremendo. Dispuesto, está hablando de que él está asegurando de que él le va a ser fiel.
y dice: yo te voy a ser fiel a ti, así te lleven a la cárcel, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Wow. Esa era una promesa que Pedro le estaba haciendo a Jesús. Pero negamos al Señor cuando dejamos de serle fiel. ¿Cuántas promesas le hemos hecho al Señor? ¿Y cuántas le hemos cumplido? ¿Sí? Pedro le había hecho una promesa, pero no se la cumplió. Pedro albergó dudas en su corazón. Y además de eso, Pedro confió más en sí mismo que en Cristo. Tremendo. La palabra de Dios es clara. En 2 de Timoteo dice la palabra de Dios, una palabra tremenda que dice la Escritura: si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a quién. Así nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. ¿Cuántos lo creen de verdad? Dios sigue siendo fiel. Pero este mensaje quedaría inconcluso si no vemos una parte donde Pedro logró salir de ser un profesante falso. Logró salir de ser un creyente falso. ¿Y cómo salió, pastor? La palabra de Dios nos enseña en 3 cosas sucedieron a Pedro para él ser restaurado por el Señor. Primero, Lucas 22:61 dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Jesús estaba siendo lastimado. Jesús estaba siendo golpeado. Jesús ya tenía marcas en su cara de los golpes que le estaban dando. Jesús ya iba encadenado. Jesús ya iba maltratado. Y dice la palabra de Dios que Pedro sintió la mirada amorosa del Señor. A pesar de que le negó, el Señor lo seguía mirando con amor. Yo no sé a usted, pero eso me conmueve a mí. Que mientras Jesús está yendo a la cruz y está siendo golpeado por los pecados de Pedro, está siendo golpeado, Pedro lo niega, Pedro lo rechaza, Pedro se avergüenza de él, pero Jesús lo volteó a mirar con amor. A pesar de sus errores, a pesar de mis errores, el Señor nos sigue mirando con amor. Y la mirada de Dios no es una mirada romántica, sentimental, no. Cuando el Señor sigue mirando, es porque Él quiere llegar con su mirada a nuestro corazón para decirnos: no todo ha terminado. Aunque me hayas fallado, aunque me hayas negado, aunque me hayas rechazado, yo ya puse mi mirada en ti. Y si yo pongo mi mirada en ti, nadie, absolutamente nada ni nadie va a impedir que yo haga el propósito que he diseñado con tu vida. Wow. La mirada del Señor pesó sobre Pedro y dice la Escritura: y Pedro se acordó de la palabra del Señor. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? Lea por favor el texto, Diego. Ahí hay una palabra. ¿Cuál palabra? En el versículo 31 y 32 Jesús le ha dado una palabra. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os has pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Wow. El Señor ya sabía que Pedro lo iba a negar. El Señor sabe todas las cosas, pero el Señor ya había orado por él. Gloria a Dios por la gente que ora por ti. ¿Cuántos dicen amén?
El pastor de Pedro ya había orado por él. Dice, yo ya oré por ti, rogué por ti, para que tu fe no falte. Y Pedro, hay una palabra profética para ti. Y tú, una vez que tengas esta experiencia, una vez que tú pases por ese proceso doloroso, una vez que tú pases por haberme negado, por haberme rechazado, una vez que vuelvas, vas a confirmar a tus hermanos. En otras palabras, vas a volver más fuerte que antes. Vas a volver más convencido que antes. Vas a volver más apasionado que antes. Vas a volver y te vas a convertir en un instrumento poderoso para confirmar a aquellos que están débiles, aquellos que están dudando. Yo te usaré para que ellos se afirmen, para que ellos se levanten, para que ellos no se queden caídos, sino para que sean restaurados y para que sigan adelante hasta que Él venga por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan un fuerte aplauso? Dios tiene todo. Gloria a Dios. Dice la escritura que Pedro lloró amargamente. Y es verdad, cuando le faltemos al Señor, si Dios está con nosotros, vamos a llorar amargamente. Tampoco podemos ser tan livianos y superficiales en las fallas que cometemos con el Señor, dependiendo de las fallas. Dice la escritura que Pedro en el versículo 62, pásenme el 61, que me llegó un chat del cielo, me llegó un WhatsApp. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante. ¿Que el gallo qué? Dios usó un ministro de alabanza bastante extraño, un gallo. Cuando el gallo cantó, cayó el espíritu de convicción sobre Pedro. Tremendo Dios, porque puede usar hasta la naturaleza. Ahora, si Dios usó un gallo, ¿cuánto más podrá usar a un ministerio de alabanza? ¿Cuánto más podrá usar a un músico, a un adorador, a una adoradora? Yo pido a Dios que cuando ustedes adoren, el Espíritu de Dios descienda, caiga y traiga convicción sobre los pecadores, y que los pecadores lloren amargamente y se arrepientan y sean salvos. Los bendigo porque esta unción se está desarrollando sobre este ministerio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando el gallo cantó, dele aplausos al Señor, dice. Y el versículo 62 dice que cayó una unción y Pedro saliendo fuera. Sí, Pedro, sal fuera de ese fuego extraño. Sí, Pedro, sal fuera de esas relaciones tóxicas. Sí, Pedro, sal fuera del mundo. Sí, Pedro, sal fuera de la mundanalidad. Sal fuera. Ese no es tu sitio. Ese no es tu lugar. Sal fuera de ahí. Juan David, sal fuera de ahí. Sotarama Kanda. Daniela, sal fuera de ahí. Sotarama, estoy recibiendo nombres del cielo. No sé si es aquí o a través de aún de la emisora. Tomás, sal fuera de ahí. Enrique, sal fuera de ahí. Sotarama que te rebe. Shiribika tanda rama andore vende. Sofía, sal fuera de ahí. Raman de Rama Kata. Irimisata Raman de Rebe. Arturo, sal fuera de ahí.
No fuiste llamado, no perteneces al mundo, no perteneces a la pasión del mundo, no perteneces a los deseos del mundo, perteneces a Cristo, perteneces a Él, perteneces al reino de Dios. Arrama que te rebe. Y dice la escritura que lloró amargamente. Hay una tristeza de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Hay una tristeza de Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Lloro por esa tristeza, para que venga sobre todos aquellos que están negando a Cristo, o los que lo estamos negando, porque puedo estar incluido ahí. Que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Alguien dijo: Pedro y Judas le fallaron al Señor al mismo nivel. Los dos lo traicionaron, los dos lo rechazaron, pero sobre Pedro vino la tristeza que según Dios lo guió al arrepentimiento y lo llevó a la salvación. Pero sobre Judas vino la tristeza que es del mundo, como dice la palabra. Sí, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando el Espíritu de Dios te entristezca, es un privilegio, porque esa tristeza te guía al arrepentimiento, te guía al cambio de mentalidad, te guía a una transformación. Pero cuando es la tristeza del mundo, produce muerte. Judas fue y se ahorcó, se suicidó, no quiso ser responsable de sus actos. Colóquese en pie. Quiero terminar estos minutos haciendo una oración. La iglesia, tenemos que aprender a salir de ese ambiente de negar a Cristo. Dios me habló y me dijo que muchos de sus hijos han dejado de tener encuentros íntimos con Él. Han dejado de tener encuentros íntimos con Él. Y yo vengo en esta hora para decir: si tú eres uno que ha dejado de tener encuentros íntimos con Dios, ven aquí adelante. No te avergüences, confiesa a Cristo. Ven, porque hay una experiencia nueva de Dios aquí. Hay algo que Cristo quiere hacer contigo hoy. Alguien dirá: yo hace poco tuve un encuentro íntimo con Dios. Pues yo quiero decirte, Dios quiere que tengas un nuevo encuentro íntimo. Las relaciones matrimoniales necesitan constantes relaciones íntimas, y Cristo es nuestro esposo. La iglesia es la esposa de Cristo, y nosotros necesitamos encuentros íntimos. ¿Por qué? Porque los encuentros íntimos nos acercan a Él, nos conectan con Él, nos unen con Él y su Espíritu, y de esa manera nosotros podemos entonces evitar negarlo. Nosotros evitamos negarle en otras áreas. Dios está aquí. Cierre sus ojos por un instante. Encuentro íntimo. No queremos seguirte de lejos, Señor. No queremos ser creyentes espectadores. No queremos ser creyentes que te sigan de lejos y tener una idea lejana de ti. No. Queremos estar cerca de ti. No queremos cometer el mismo error de Pedro, seguirte de lejos para luego negarte. No queremos, Señor, eso. Por eso aquí venimos delante de ti a rogarte por un encuentro íntimo. Queremos tener un encuentro sobrenatural. Un encuentro sobrenatural contigo. Ayúdanos.
Ayúdanos a encontrarnos contigo, Señor. Por tu Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo, ven y tómanos. Oh, Rama canta, ven, Espíritu Santo, derrámate sobre tu iglesia. Oh, Rama canta. No queremos ser falsos profesantes. No queremos estar, Señor, pisando terreno equivocado. Oh, Rama canta. Queremos encuentros íntimos, sobrenaturales, reales contigo. Tú resucitaste. Tú estás vivo. Tú eres real, Señor. Vamos a ir donde tú estás. Levanta tus manos al Señor en esta hora. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy una vez más. Dígale: Señor, he venido a encontrarme contigo. He dejado mi casa, he dejado mi trabajo, he dejado, Señor, todo. Yo quiero y necesito encontrarme contigo. Necesito tener un encuentro nuevo. Ayer ya pasó. Ayer, hace un mes ya pasó, hace un año ya pasó, hace 15 años ya pasó. Necesito un nuevo encuentro contigo. Necesito sentir tu presencia. Necesito saber que tú estás conmigo. Necesito, Señor, necesito que tu presencia me arrope. Necesito que tu presencia me traiga convicción. Necesito que tu gloria descienda sobre mi vida. Necesito un encuentro sobrenatural. Tu espíritu uniéndose con mi espíritu. Los ríos de tu espíritu fluyendo en mi interior. Tócame, Señor. Acaríciame, Señor. Tócame. Acaricia mi corazón. Tómame, Señor. Toma mi corazón. Toma mi alma. Toma mi mente. Quise ver tu presencia, la quiero ver, la quiero ver. Quiero ver tu presencia, quise ver tu presencia, la quiero ver, la quiero ver. Esta es mi casa.
Así dice el Señor, esta es mi casa. Esta es mi casa. Esta casa no es casa de hombres. Esta es mi casa. Yo vivo en mi casa. Yo me muevo en mi casa. Arrabatoroba. Y yo he venido una vez más por ti. Anhelo a mi esposa. Anhelo tus amores, amada mía. Anhelo tu compañía. Anhelo estar contigo, anhelo tocar tu corazón. Anhelo estar en intimidad contigo. Mi esposa, mi amada. Pronto vendré. No me niegues, amada. No me niegues delante de los hombres. No me niegues tu amor. Te deseo. Deseo estar contigo. Deseo unirme a ti para siempre. Vamos, iglesia, ten hambre y sed de su presencia. Señor, coloca hambre y sed sobre los niños, sobre los jóvenes, los adultos, los ancianos de tu iglesia, de tu casa. Coloca pasión, coloca deseo intenso por tu presencia, por tu amor, por tu intimidad. Vamos, dile al Señor que tú quieres su presencia. Vamos, dile que tú quieres su gloria. Vamos, dile que tú quieres. Vamos, dile que tú quieres. Su presencia, la quiero de su presencia, quise de su presencia, la quiero de su presencia, quise de su presencia, la quiero. Sangre de su presencia, quise de su presencia, la quiero, la quiero. Sangre de su presencia, quise de su presencia, la quiero, la quiero.
Dios es un Dios poderoso. Él restaura al que ha caído. Él restaura tu llamado, Él restaura tu fe. Él restaura tu ministerio, Él restaura en su presencia, porque Él es poderoso. Dígalo, dígaselo a Él, dígalo. Vamos, fuerte ese aplauso a Jesucristo. Fuerte ese aplauso.